de norepinefrina, de tromboxano, de colágena, de glucoprina 2B3A y 5-hidroxivitamina A de serotonina. Pues todas estas cosas, todos estos elementos tienen receptores, que a su vez que se producen dentro de la misma plaqueta, también se producen en las células endoteliales. Y cuando hay disrupción de la célula endotelial, se expresan y se manejan. Y entonces, todos estos receptores van a la alza, la upregulation, para captar a sus ligandos, que serían estos mismos, norepinefrina, etc. Vean ustedes importantemente cómo el ADP, adenosindifosfato, tiene unos receptores que se llaman P2Y12. ¿Sí? Entonces, estos P2Y12 hacen que se lleve a efecto la activación de las plaquetas. Vean. Entonces, una cosa es la adhesión de las plaquetas, ¿sí? Que es lo que se genera la ruptura de la placa, lo que hace es adherirse al endotelio o al subendotelio que está dañado. Y entonces es lo que está sucediendo en este momento. Luego existe la activación, que se da por el hecho del estímulo, sobre todo del ADP, de la serotonina y del tromboxano 2, que hay abundantemente durante el desarrollo del trombo. ¿De acuerdo? Y porque hay vasoespasmo, la arteria se defiende, hay espasmo, etc. Y después viene la agregación, que les decía que no son elementos que no son elementos únicos, o sea, es decir, una cosa es la adhesión, otra cosa es la activación de las plaquetas y finalmente la agregación. La agregación se refiere a una plaqueta con otra. La adhesión es lo que se hace hacia el endotelio y hacia el subendotelio. Y la activación de la plaqueta es echar a andar todos los mecanismos para que se pueda llevar a cabo la agregación, y se sucede en ese orden, ¿sí? Entonces, para la adhesión, ¿cuáles son los elementos que participan? El colágeno, la glucoproteína 1A2A, factor de von Willebrand y la glucoproteína 1B, ¿sí? Entonces, plaquetas se empiezan a pegar, donde ya dijimos, y por eso se llama adhesión. ¿De acuerdo? Luego viene la activación. La activación es estas mismas plaquetas que están adheridas, liberan lo que ya dijimos, ADP, 5-HT y tromboxano 2. ¿De acuerdo? Y la trombina, y entonces hacen que la plaqueta cambie de forma. Y entonces se ponen espiculadas, picudas, o como se llama, como lo quieran decir. ¿Okay? Entonces, eso es lo que hace que exista la activación. ¿Y cómo se da la activación? Pues a través de estos receptores, lo repito, que nuevamente estas señales intracelulares, a través del tromboxano 2, bajan para esta información, activan la señal intracelular, liberan trombina, que a su vez vuelve a estimular sobre sí misma, sobre los receptores de trombina, también los ADP, sobre todo los P2Y12, son los más estimulados, ¿sí? Y vuelven a estimular, y luego también desarrolla la expresión de la glucoproteína 2B3A. La glucoproteína 2B3A es esta, que tiene que tener como cofactor el fibrinógeno para unirse a otra glucoproteína 2B3A para realizar la agregación, que es plaqueta con plaqueta. ¿Sí? ¿Queda o no queda? ¿No? ¿Sí digo no? Se lo explico, no. Pero que hable, pues. ¿Nadie dijo? ¿Quién están? Esa partecita. Las señales intracelulares, al haber adhesión y al haber daño endotelial, se expresan todos estos receptores, que a su vez mandan señales intracelulares que hacen que el tromboxano 2 reestimule esa misma célula, la trombina, el ADP, y entonces activan la plaqueta y la cambian de forma, la ponen peluda, picuda, ¿sí? Picudísima. ¿Vale? Y entonces
también expresan glucoproteína 2B3A, que es esta. Ojo aquí, que no te pierdas. 2B3A. Que requiere del fibrinógeno, que es un enlace, para unirse a la otra glucoproteína 2B3A que está aquí, que es de la otra plaqueta, y entonces poder hacer la agregación, que como ya señalamos, es la unión de plaqueta con plaqueta. ¿Sí? ¿Queda o no queda? Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, el tratamiento que dijimos que incluye aspirina, oxígeno, reposo y ¿qué más? ¿Qué más? La terapia antitrombótica va dirigida a las plaquetas. La terapia antitrombótica tiene que llevar aspirina. ¿Por qué? Porque vamos a inhibir la ciclooxigenasa 1 con la aspirina. Aquí está, aspirina. Inhibimos la ciclooxigenasa 1 y evitamos la activación del trombosano A, limitamos la acción del trombosano A para que mande estas señales. Estamos tratando de inhibir la agregación plaquetaria. Al momento todavía no existen activadores directos, aunque cada vez están más cerca, los activadores directos de la trombina. Los inhibidores directos de los receptores de la trombina no existen. Pero sí existen los inhibidores específicos de los receptores P2 y E12, que son la ticlopidina, que ya se abandonó. La ticlopidina ya se fue porque producía mucho sangrado gástrico. Los pacientes son especialmente susceptibles, se les pone además heparina, se les pone trombolíticos, etc. Entonces se abandonó la ticlopidina, pero sí existe el clopidogrel, puede ser hablado. Por eso a todos los pacientes a su llegada, además de aspirina, tenemos que ponerle clopidogrel o prasugrel o ticagrelor. Sí, y ahora ya el cangrelor también. Sí, que hace 3-4 días se publicó en el American College of Cardiology. Justamente ya está autorizado por la FDA para utilizarlo e inhibir el ADP a través del bloqueo de los receptores P2 y E12. ¿Sí? Y entonces, con esto evitamos o tratamos de evitar la agregación plaquetaria. Al momento, tampoco tenemos inhibidores de estos factores, ¿sí? Que inhibirían ¿qué? La adhesión plaquetaria. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos está faltando en este momento. ¿Sí? Aquí les pongo el ticagrelor. Esta charla fue hecha para el ticagrelor. Pero el ticagrelor está ocupando un lugar muy importante porque es superior en cuanto a disminuir mortalidad que el clopidogrel, aunque incrementa un poquito más los sangrados no graves, pero vale la pena porque disminuye la mortalidad por el evento coronario. ¿De acuerdo? Entonces esto está pasando. Y es aquí donde se une, vean ustedes, el P2Y12 es aquí. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo hace la estimulación del receptor? Pues miren, el ADP se une o al P2Y1 o al P2Y12, ¿sí? Cualquiera de estos dos, aunque existen otros que se llaman P2X1, que también esos son a través del ATP, por per se, por sí solo, incrementa el flujo de calcio. Y el calcio, una vez que está dentro de la plaqueta, es el que hace que se haga picuda. ¿Sí? Por el calcio. El calcio tiene que ver con contracción, etc. Entonces, cambia su forma y se pone picuda. Y esto también es lo que pasa a través de la movilización de calcio, y entonces da inicio a la activación plaquetaria a través del P2Y1. Pero el más importante es el P2Y12, que genera todo este cambio y que además estimula a través del AMP cíclico, sobre todo, la activación del receptor de glucoproteína 2B3A. Y la glucoproteína 2B3A nos sirve ¿para qué? Para la agregación, y necesita de fibrinógeno para que se una, ¿no? Es una unión ahí
inhibitada por el fibrinogen. Entonces, es aquí, bloqueando este receptor, como actúa el clopidogrel, como actúa el prasugrel, ticagrelor y el cangrelor. ¿De acuerdo? ¿Les queda claro? Por eso se les da a estos pacientes, se les da carga. La dosis, por ejemplo, del clopidogrel es de 75 miligramos al día. Pero cuando llega el paciente a urgencias, hay que darle una carga de entre 600 y 900 miligramos. 8 pastillas, 8 pastillas. Cada una trae 75 miligramos. Incluso ya Sanofi, que es el que produce el clopidogrel, lo producía de manera exclusiva, ahorita hay clopidogreles a pastos, ¿no? Que ya perdió la patente, pero hay un montón de clopidogreles. Sacaron una presentación de 300 miligramos para justamente las terapias de carga en las salas de urgencia. Entonces das 2, 3 o 4 tabletas, dependiendo de lo que 3 tabletas, de 2 a 3 tabletas, según lo que el cardiólogo mande o lo que ustedes se puedan tener, porque son ustedes los que deben de marcar el resultado. Entonces esto es importante que se los mencionara porque pues, es la base del tratamiento de los síndromes coronavirus. Doctor, igual que en el Julio Guadalajara menciona otros que dicen que son bloqueadores directos de la glucoproteína 2A. Sí. Bueno, sí. Aquí me faltó decirles que existen dos productos muy importantes que están en el mercado en México, que se llama el Abcicimab, ¿sí? Y también el Tirofiban. Ambos son de presentación intravenosa y se utilizan en procedimiento coronario invasivo, sobre todo en diabéticos o en pacientes que tienen mucha carga de trombo. En esos pacientes los utilizamos en la sala de hemodinámica en el momento que estamos haciendo la coronografía y vemos que tiene carga de trombo, iniciamos cualquiera de estos dos. ¿Por qué? Porque inhibe justamente la glucoproteína 2B3. ¿De acuerdo? Entonces inhibe la glucoproteína 2B3A y por eso se usan estos dos medicamentos. El Abcicimab es superior al Tirofiban. El asunto es que la dosis que hay que emplear 18 horas, que es la dosis de goteo, cuesta 15,000 pesos. Y el Tirofiban, 5,000, o sea, un tercio. Entonces, en mi sala de hemodinámica utilizamos más Tirofiban que Abcicimab, con extraordinario resultado. Muy bien, ¿sale? Entonces ya te queda claro todo, donde cubrimos toda la terapia antitrombótica, ¿sale? Entonces son los trombos de blancos los que utilizan para, y aquí bloqueamos nosotros a la 2B3A, justamente para evitar la agregación plaquetaria. Entonces, inhibimos la activación de la plaqueta con aspirina y prasugrel, clopidogrel o ticagrelor, ¿no? Inhibidores de los ADP, de los P2 y E12, ¿sí? E inhibimos también la agregación con estas sustancias de manera intravenosa, que son el Abcicimab y el Tirofiban. Inhibidores de la glucoproteína. Entonces evitamos la agregación con esto, ¿sale? Bueno, esto ya son algunas cosas más, más sofisticadas que conocer cardiólogos. Son las grandes diferencias. Ahorita les enseño cuáles son las diferencias entre ellos. Realmente miren, una de las diferencias es que tanto el clopidogrel como el prasugrel son una prodroga, ¿sí? Ambos tienen que pasar por el hígado, clopi y prasu. Tienen que pasar por el hígado para hacer después ya un componente activo.